Hola, mi nombre es ¿Qué pasó ahí? ¿Qué rayos pasó ahí? No, por Dios, ¿cuál es mi nombre? No puede ser, no puede ser. Tú me odias. Ya, Ma, ma. ma. Ay, Guapísimos. ya, basta. Hola, mi nombre es Kai Y yo soy Penny y esto es y vos estás. Dime, Penny, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Bueno, este capítulo está muy relacionado con el capítulo anterior. Ujú. Se llama La Zona Rosa, Historia, Arte, Resistencia y Refugio LGBTQ+. Claro, me gustaría empezar este capítulo como, pues, ir remarcando que al final pasó de ser un barrio totalmente aristocrático a un corazón bohemio. Y eso se me hace bonito porque fue evolucionando hasta la fecha. Así es. Entonces, cuéntame, ¿dónde nació? Bueno, más bien, ¿en qué época nació la zona rosa? Bueno, la Zona Rosa es parte de la colonia Juárez, ¿sí? Ujú, Y nace a finales del Porfiriato porque parte de la élite mexicana quería que hubiera una zona muy europea. claro. Entonces aparecen estas calles que tienen muchos árboles, que tienen nombres europeos Ujú, como Hamburgo, Londres, Versalles, etc., ¿no? Y se va a caracterizar porque tiene casas que son de estilo Art Deco sí, y neoclásico, ¿no? Entonces es muy interesante porque el escritor Salvador Novo dice de esa parte de la ciudad que dice: "México quería ser París y a ratos se lo creen", ¿no? claro, y que, pues, tiene mucho que ver que esto inicia como en los años 50, 60, ¿no? Como que la moda iba totalmente en un estilo mundial. O sea, no era como, ay, México maneja un estilo y, Estados Unidos otro, por ejemplo. Sí, exactamente. En los años 50 y 60 este barrio deja de ser residencial y entonces empieza a haber un despertar cultural, bohemio y aparecen cafés. Uno importante es el Café Tirol y Ujú, también va a haber varias librerías donde justamente se reunían distintos intelectuales, donde hablaban de arte, de política, de literatura, ¿no? ujú. Y algo muy interesante es justamente lo que dice José Luis Cuevas, que dice: "No era completamente roja ni blanca, era rosa. No era totalmente burguesa ni totalmente revolucionaria". Sí, o sea, creo que, pues, así nació la identidad de Zona Rosa, ¿no? Como un poco híbrida, mestiza totalmente, porque, digo, en la fecha todos somos mestizos ya, pero en ese momento era como muy notable, ¿no? Y al final se volvió una zona muy provocadora. Exactamente, es como interesante porque puede haber personas con un alto poder adquisitivo en la zona rosa, pero también hay clase media, hay clase baja por diferentes circunstancias y se reúnen todos ahí y es un espacio de libertad, ¿no? Para muchas personas. Claro, que también, o sea, pasando como esa época, pues, hubo una crisis en México, donde, pues, estuvo el terremoto de 1985 y eso hizo una transformación completa en la zona, ¿no? Porque en la colonia Juárez hubo muchos edificios que se cayeron o estuvieron dañados, comercios, algunos cerraron o se mudaron a zonas que, pues ahora son como esta zona de élite, como La Condesa y Polanco, que hasta la actualidad se mantuvo eso. Pero también, pues, hizo que esta zona perdiera parte de su glamour, ¿no? Pasó muchísimo y,
O sea, fue como chistoso porque pierde su glamour, pero al mismo tiempo da esta apertura de espacios para personas con nuevas expresiones, tanto culturales como sexuales. Ujú. Sí, se convierte en un lugar donde se van a abrir bares, cafés, donde la comunidad LGBTQ+, pues, toma, ¿no? Ese lugar, porque las rentas se hacen muy baratas tras el Ujú. sismo del 85, que no significa que antes no hubiera ya bares gay, pero digamos que se empieza a ver mucho más tras el sismo y, se convierte en un punto muy importante para, la comunidad LGBT. Claro, que incluso Carlos Monsiváis menciona, ¿no? Los espacios urbanos también se vuelven biografías colectivas. Y creo que también, pues, habla mucho de eso, ¿no? Porque tuvo un giro de 180 grados de, ahora la colonia, pues, no es que no dejara de ser como la Colonia Juárez o un lugar céntrico o así, sino que cambió el estilo de vida que se llevaba ahí. Sí. Ahora, en los años 70, finales de los años 70, en los 80, en los 90, pues es cuando aparecen estos bares que son guau, ¿no? De que ya hablamos de uno en el episodio pasado, que Ujú. fue el 9, ¿no? Que fue fundado más bien por Henry Donadieu. Y con eso, pues, se van a ir creando alrededor, pues, varios bares que se van a convertir como en míticos, ¿no? Como los fundadores de todos los bares que están ahorita alrededor. Pues es que es algo muy interesante porque al final, bien decíamos en el capítulo pasado, pues es como una combinación de arte, performance y libertad sexual en muchos sentidos, porque pues dejan el que sean revolucionarios, ¿no? Empieza a haber este tipo de shows drags que ahora conocemos como tal y antes pues era como expresión artística, no se le ponía nombre, pero se dejaba que en esta época se hiciera, ¿no? Justo, surgieron como algunos bares, llamados como, pues, el Marrakech, Lipstick, El Taller, entre otros, ¿no? Fueron, más allá que un antro, fue un lugar seguro donde también había resistencia y expresión. Sí, porque eran lugares donde, a fin de cuentas, las personas se sentían con libertad, ¿no? De expresar a lo mejor su arte, porque no era un arte convencional, recordemos la contracultura, y también era un espacio seguro, como lo dices, para estar con tu pareja, para expresar el amor, que a lo mejor en ese momento en la ciudad sabemos que queramos o no, a veces hay espacios que son muy conservadores, entonces, pues ellos se sentían libres, ¿no? De ser quienes eran. Claro, porque, pues, era una época difícil, ¿no?, para tener una orientación diferente a los heterosexuales, ¿no?, independientemente de cuál sea. Y, o sea, se llevó tanta la discriminación que llegó a lugares como ya lo hemos hablado, que fue a la cárcel, ¿no? Pero, pues, al final, pues, la zona rosa se vuelve en uno de estos espacios donde muchas personas LGBTQ+ pudieron expresarse sin miedo, donde obtuvieron su lugar seguro, su familia, sus amigos, o sea, incluso su pareja. Sí, o sea, se convierte en un lugar céntrico para la comunidad LGBTQ+, porque como dices, incluso ahí era su lugar de trabajo, Claro. ¿no? Y no iban a ser juzgados, Ujú. porque, bueno, como todo, ¿no? Tiene su lado bueno y su lado malo. Como dice Monsiváis, la calle puede ser escenario de represión o de libertad, depende quién la habite. Totalmente. Y creo que justo, ¿no? O sea, eh, algo que pasó mucho es que llegaban personas de la comunidad haciendo espacios para más personas de la comunidad, ¿no? Y eso, pues, obviamente impactó porque fue el yo te voy a crear un espacio seguro. Entonces, pues sí, actualmente sigue siendo como un punto de la comunidad LGBTQ+, pero también es turístico y enfrenta como algunos problemas, ¿sabes? O sea, estos problemas, pues, como aplican muchas veces en las ciudades de gentrificación y aumento de rentas, si hay un deterioro urbano total, y hay mucho comercio informal, ¿no? De vendedores en la calle y así, que se entiende, pero sí, como que llega a ser como contraproducente, ¿no? Igual, eh,
hay desplazamiento de espacios históricos. Y, pues, más que nada llega a haber mucha inseguridad y venta de sustancias ilegales. Sí, sobre todo por esta cuestión de los bares, pues, se acercan, ¿no? Mm, Para ver qué pueden los amantes de las cosas ajenas, o bien aquellos que venden cosas ilegales, pues, se acercan con el interés así de: "Oye, cómprame, oye, estás en la fiesta, sí, pues, claro, acércate", ¿no? claro. Pero, pues, sigue siendo un espacio donde las personas, pues, se sienten seguras, donde van a Sí, divertirse sin decir: "Ay, pues, me van a decir algo, o me van a estar molestando", o algo así, ¿no? claro, y es un lugar donde se encuentra mucha comunidad. Yo justo cuando empecé como a salir del closet, digámoslo así, empecé a recurrir mucho a Zona Rosa, Ujú. porque era un lugar donde me sentía seguro, donde no iba a ser juzgado y donde incluso encontré muchas amistades de yo soy igual que tú, seamos amigos, ¿sabes? O sea, sí, ya pasaron unos años de eso, pero creo que sigue siendo un lugar donde se siente una vibra diferente. Sí, de hecho, cuando estaban estas preparaciones para el Pride, Ujú. o sea, es padre porque todos van con la misma vibra, o sea, todos van, sí en su asunto, no se van fijando qué van haciendo los demás ni nada, y eso es como padre, ¿no? O sea, este, em, a lo mejor sí, hay personas que al ser una zona tan, pues, todavía un poco considerada de nice, ¿no? Ujú. Este, sí en los precios se llegan a exceder un poco, pero, o sea, se nota que es una zona, pues, tranquila en el sentido de que nadie se mete contigo. Ah, bueno, cuando yo me ha tocado visitar. Sí, no, la verdad es que sí, que incluso la gente como que es muy amable, ¿no? O sea, es como, ay, vienes, no sé, antes en los preparativos del Pride era así de, ay, vienes por una bandera, mira, tengo esta y esta y también esta, ¿no? Y te dicen como muy natural, ¿no? Sin afán de ofender y así. Y pues conforme fueron pasando los años, se abrieron pues restaurantes, supermercados, algunos karaokes, creando como una pequeña Seúl en la calle de Florencia y los alrededores, ¿sabes? Sí, porque justo en los años 90 y 2000 empiezan a llegar muchos migrantes coreanos. Entonces empiezan también a quedar, en esa zona y se hace un espacio aparte multicultural, ¿no? Aparte de la contracultura que hay, pues empieza a llegar, la cuestión asiática y entonces hay muchos lugares, ¿no? Que puedes visitar Ujú. y conocer, en esta cuestión de Asia, ¿no? Sí, totalmente. Y pues, eh, me gustaría mencionar algunos clásicos que hicieron historia. Uno ya lo mencionamos, que es Lipstick, que tenía este ambiente de glamour, de drag shows, y que la música era totalmente de los años 2000, ¿sabes? O sea, fue como uno de los favoritos para este show de transformismo, que es el show Drag y King Queen. Entonces, pues, pueden hacer de todo, ¿no? Es increíble. También había noches de karaoke y era muy popular en los años 2000. Justo siempre su mood era como cantamos a todo pulmón, Toxic de Britney, y eso me encanta, ¿no? Porque es como algo icónico. Siento que hay muchas canciones que la comunidad ha llegado a abrazar. Sí, luego tenemos el cabaretito neón, antes cabaretito fusión, que es un ambiente de baile, de pop, de reggaetón, hay shows en vivo y es, muy versátil y accesible, bueno, al menos era así. Tenía 2 pisos y, era muy concurrido por personas jóvenes y, pues, era como bonito, barato y bien, ¿no? Sí, claro. A mí me tocó cabaretito, que ahora hay otra versión de cabaretito, pero cuando yo fui eran 4 pisos más terraza. En cada piso había una música totalmente diferente, ¿sabes? O sea, abajo, no sé, por ejemplo, abajo salsa, ¿no? Uno más arriba hay reguetón, otro, pop de los 2000 y así, o sea, iba variando. Y justo en la terraza la parte de arriba es donde se hacía el show drag. Entonces, era increíble, digo, ahora ya Cabaretito no está en el mismo lugar que estaba
por cuestión de pandemia, pero sí siguen manejando esta misma dinámica. Y justo era como de los lugares más económicos, por así decirlo, pero al mismo tiempo te la pasabas muy bien. Ah, okey. Justo, algo que aquí fue muy curioso es que el taller actualmente fue antes el Marrakech, que fue uno de los primeros antros, ¿no? Ujú. LGBT. Era como un ambiente oscuro, alternativo, con mucho perreo, y era como ambiente totalmente relajado. Era conocido por esta onda alternativa, porque estamos hablando de una época donde el reguetón apenas si se escuchaba. Y, pues, siempre era como este mood de ahí se puede ir a bailar, a ligar y, pues, a tomar alguna sustancia. Sí, ¿no? Y a filosofar un poquito, platicar con los parroquianos que estaban por ahí, ¿no? Era como, sí, no tanto bailar, a lo mejor más platicar, ¿no? Claro, y era increíble. Tenemos también La Purísima, Ujú, que técnicamente está en el centro, pero digamos que entra en este, grupo de bares importantes, ¿no? Donde la comunidad LGBTQ+, pues, iban y la visitaban, ¿no? Cuando a lo mejor algunos bares en la zona rosa cerraba, se iban a La Purísima y, pues, ahí, hay más cuestión de electro, de tecno, era más underground en este sentido de la música tecno, ¿no? sí, y algo que se me hace increíble es que actualmente La Purísima sigue abierta. O sea, La Purísima está en República de Cuba, me Ujú. parece, pero sí está más cercana a Zona Rosa que al centro de la ciudad. Digo, República de Cuba es una calle muy, muy larga, pero sí está más acercada ya, por eso se cuenta como en uno de estos lugares donde también comenzó a ir la gente de Zona Rosa. Ah, okey, ¿y en la actualidad qué hay? Pues, en la actualidad hay pocos como aún conocidos, y uno de ellos es el Kinky Bar, que es una fiesta total. O sea, ahí sí hay DJ, hay bailarines, hay como este concepto de rooftop, donde igual puede haber show, y llega a variar como depende de la época. ¿No? Siempre, pues, ha sido como de los bares gays más conocidos, más después de la pandemia, porque, una, siempre fue un lugar muy internacional, pero también como cerraron muchos bares en pandemia, pues, como que se fue a un lugar más arriba, digámoslo así, ¿no? O sea, había gente que, pues sí, solo iba como una o 2 veces, y luego ya terminaban sin voz de tanto que cantaban. Y luego tenemos Nicho Beer Spa, ¿no? Que también es como más así de, eh, como un ambiente más relajado, o sea, sí divertido, Ujú, ¿no? Pero, hay como ahí puedes conocer como personas de diversos tipos, de diversas contexturas, por lo que veo, ¿no? claro, pero, justo algo curioso como con estos 2 bares que mencionamos anteriormente, es que son dirigidos a hombres gays. ¿Sabes? O sea, el nicho Beers es, como lo dice el nombre, como el lo que son llamados osos en la comunidad gay, y se hizo como con esa intención, ¿no? Pero al mismo tiempo es como no, si no eres oso no entras, sino que es un lugar donde, pues sí está muy abierto. Sí, donde puede ir cualquier persona Cla y mientras respetes, pues diviértete, ¿no? Haz lo que te dé la gana, claro. ¿no? ¿Qué más te han dado? Pues, el otro, sería Tom's Leather Bar, donde, pues sí, sí era como un ambiente mucho de fetichismo de estos hombres musculosos, ¿sabes? O sea, de, luces muy tenues, donde, pues sí es como un bar que se terminó enfocando en lo fetichista gay. No, ese sí no es para todos.
sí es como un poco más exclusivo, pero sí es importante como la historia, porque también es un demostrar que ese tipo de bares también estuvieron, ¿no? Sí, y pues mencionar que no nada más están los bares, sino que también hay cafés importantes, Ujú, ¿no? Como Café 123.g, ujú. donde pues es más tranquilo ir a platicar, ¿no? A lo mejor observar qué expresiones artísticas o culturales están en ese momento, ¿no? Y Y se presta más a dialogar, ¿no? De otra manera que ir a bailar, ¿no? Y ujú. también tenemos La Cañita, que es un bar con show drag underground y propuestas alternativas. Sí, siempre, creo que la zona rosa a lo largo de los años y ha seguido siendo un lugar de muchas propuestas alternativas, ¿no? Así de, a ver, si no te gusta un lugar con show drags y quieres algo más tranquilo, puedes ir a un café, puedes ir a un restaurante como de la misma zona, ¿no? Entonces, creo que es algo muy bonito el que se siga aceptando esta diversidad y que es un lugar que definitivamente tiene muchísima historia. Sí, y bueno, para terminar, digamos, este capítulo, esta parte de este capítulo, como diría el gran Badía de Leyendas Legendarias, cito: "La zona rosa no es solo un barrio, es una historia contada en piedra, neón y memoria. Un territorio mestizo donde arte, resistencia y diversidad se abrazan para recordarnos que la ciudad también se escribe con orgullo". Sí, y totalmente. Se sigue escribiendo con orgullo, ¿no? Algo, particular de las calles de Zona Rosa es que casi en todos los pasos peatonales está la bandera Pride, ¿no? Entonces, como que sí ha dejado esta marca de ser un lugar seguro en ese sentido y donde puedes ser tú mismo. Okey. Y pues bueno, ya saben, suscríbanse, Denle like, compartan síganos en todas las redes, y nos vemos a la próxima. comenten cuál es su bar favorito. También. Bye.